El aula de la fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza y Sara Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Abrimos un día más las puertas del Aula de la Fe, el programa de Radio María para profesores de religión, catequistas y todo aquel que tenga el privilegio de dedicar parte de su tiempo a la formación de los demás. Arrancamos este proyecto, ya lo saben, hace 2 semanas. Les hablamos y les saludamos desde el Seminario Conciliar de San Miguel en Pamplona, donde están ubicados los estudios de la Radio de la Virgen en Navarra, y les invitamos a que nos acompañen, si así lo desean, durante la próxima hora para tratar temas desde el punto de vista de la educación. Hoy vamos a comenzar nuestro espacio hablando de Platón. Seguro que conocen aspectos de este filósofo. Habrá quienes le tengan más olvidado que otros, pero seguro que todos han escuchado ciertas cuestiones sobre él. Pues bien, queremos saber qué nos puede ofrecer desde este punto de vista de la educación, y ya les digo que no va a ser poco. Está por aquí el profesor Miquel Solans, al que enseguida saludamos. También vamos a abordar en nuestra sección dedicada a la doctrina el concepto de virtud. ¿Qué es la virtud? ¿Cómo la podemos enseñar? ¿Y dónde tenemos que poner el acento? Pues nos lo explicará el sacerdote Tomás Trigo. Y ya más relajados, dedicaremos los últimos minutos de nuestro programa, en el contexto del Día Mundial del DOMUN, a hablar con Manuel Díaz Guerrero, que forma parte de la Delegación de Misiones de Navarra. Antes de comenzar, permítanme hacer referencia a unas palabras que el Papa León XIV ha pronunciado recientemente en el contexto de la misa del Jubileo de los Catequistas. El Santo Padre les ha recordado que su labor no es la de adiestrar, sino la de poner en el corazón la palabra de la vida, y ha señalado que el catecismo es el instrumento de viaje que protege frente al individualismo y confirma la fe de toda la Iglesia. Con estas palabras arrancamos, nos ponemos en manos de la Virgen. Sean todos bienvenidos a El Aula de la Fe en Radio María. Estamos en Radio María, estamos en la Radio de la Virgen. Abrimos nuestro primer bloque del programa, unos minutos que dedicamos a hablar de educación para conocer nociones básicas sobre esta disciplina que nos pueden servir de ayuda. Si tenemos encomendada una labor de formación, por ejemplo, como catequistas, les recomiendo que escuchen esta sección. Imagino que todos ustedes habrán oído hablar de Platón. Sí, Platón, el filósofo, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Pues bien, muchos debemos reconocer que tenemos un conocimiento superficial de esta figura. Sin lugar a dudas, su nombre aparece frecuentemente en múltiples situaciones de la vida porque su influencia sigue viva, pero claro, posiblemente no lo asociemos del todo a la educación, y créanme que en los próximos minutos vamos a entender por qué existe esta relación. Lo primero, Sara Ruiz, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola a todos. ¿Quién es nuestro primer invitado? Bueno, pues nuestro primer invitado es Miquel Solans, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Miquel forma parte, además, de grupos de investigación relacionados con educación, y su tesis doctoral está relacionada con Platón. Miquel Solans, buenas tardes, bienvenido a Radio María. Buenas tardes, muchas gracias. A modo de introducción para los que solo estudiaron a Platón, solo estudiamos a Platón en segundo de bachillerato, ¿por qué Platón es uno de los principales filósofos de la historia? Nada, pues la verdad es que se le considera de hecho uno de los más grandes y de hecho a veces se ha dicho con cierta exageración que toda la historia del pensamiento es una serie de notas al pie de página de Platón. Obviamente eso es una exageración, ¿no? Eso lo dijo un filósofo del siglo XX, Whitehead, un matemático y filósofo, pero no le falta cierta razón porque parece que toda la reflexión que a lo largo de la historia hemos ido haciendo sobre el conocimiento humano, sobre la metafísica, sobre la educación, sobre muchas cuestiones, había sido ya incoada en las obras que tenemos de Platón, ¿no? En sus diálogos y en sus grandes obras en las que discute sobre muchas cosas, muchas cuestiones, y en ellas, digamos, como decíamos ahora, juega un papel central la educación. De hecho, es quizá, junto con el conocimiento humano y la ética, la cuestión que más le importa a Platón. ¿Por qué? La educación. ¿Cuál es su relación con la educación? ¿De dónde surgía este interés? Sí, Platón
Platón era un joven ateniense de una familia adinerada que en principio se iba a dedicar a la política. Era una persona con bastante talento y además lo transmite en cómo escribe y en un poco la cultura que refleja en sus obras, no solo la cultura, digamos, literaria, sino también matemática, etcétera, ¿no? Era una persona brillante. Y sabemos que en determinado momento se cruzó con otro personaje bastante extraño y enigmático, que era un tal Sócrates, y que le hizo cambiar un poco de planes y de vida incluso, ¿no? Y esa transformación en Platón desencadenó un interés inaudito y sin parangón en la historia del pensamiento antiguo por la educación. Él descubrió en Sócrates a un gran maestro y lo que quiso hacer con su filosofía era un poco conservar la figura de Sócrates como maestro y profundizar en sus enseñanzas y también en su modo de enseñar y de hacer a los demás pensar, reflexionar y encaminarse hacia la verdad y hacia la virtud. Vale, estamos hablando de un filósofo que nació varios siglos antes de Cristo, pero su influencia sigue viva en la misma educación moderna, ¿no? ¿De qué forma sigue viva la educación de Platón hoy en día? Sí, creo que de muchas maneras Platón ha estado siempre presente de una manera o de otra, ¿no? En la manera que tenemos de educar. Hoy en día creo que hay varios aspectos que recogen quizá la filosofía de Platón, ¿no? Uno es el interés que tenemos y que solemos al menos defender pues muchos educadores por el pensamiento crítico. Educar a una persona no consiste únicamente en transmitirle información, y eso Platón lo rechaza frontalmente en muchas obras, sino en despertar su capacidad de pensar, su capacidad de examinar, de someter a crítica las ideas propias y ajenas, para buscar a través de esa búsqueda confiada y esforzada la verdad de un asunto. Eso Platón lo aprende de Sócrates y se esfuerza mucho en transmitirlo, ¿no? Entonces eso es, creo, un aspecto de nuestra educación, que es el énfasis en que el alumno tiene que ser protagonista, tiene que pensar por sí mismo, tiene que formarse un criterio. Eso está presente en Platón y de él, de hecho, de sus obras podemos aprender a cómo transmitir, ¿no? Esa actitud, ¿no? Más que un contenido o una materia, propiamente una actitud vital de crítica, de examen, de pensar críticamente, ¿no? Claro, Platón habla de la educación en general, pero ¿converge de alguna forma el pensamiento de Platón con el cristianismo? Claro, nosotros en Radio María, desde nuestra perspectiva, eso hablamos de la fe, de la pedagogía de la fe, de la catequesis. ¿Hay algún punto de convergencia entre el pensamiento de Platón y el cristianismo? Sí, creo que hay muchos. De hecho, los padres de la Iglesia y tempranamente los primeros grandes teólogos del cristianismo fueron platónicos, fueron profundamente platónicos. Ahí está, por ejemplo, San Agustín, ¿no? Quizá una convergencia muy clara sería el interés que tiene Platón en que educar no es solo transmitir una serie de contenidos teóricos, sino cultivar la virtud. Hacer que el educando sea una persona virtuosa, preocupada moralmente por su propia formación y por la formación y por el bienestar de los demás, ¿no? Y por el bien moral y por fomentar la moralidad a su alrededor. Creo que en este sentido muy pronto el cristianismo vio en Platón a una suerte de precedente de las enseñanzas pues de Jesucristo y del cristianismo, ¿no? Y es la idea profunda de que el alma humana está llamada hacia el bien. Eso está presente en Platón desde sus primeras obras y es algo que el cristianismo no solo recupera, sino que profundiza, desarrolla y obviamente enriquece, ¿no? Pero esa intuición fundamental de que el ser humano está destinado al bien, a amar el bien, a promoverlo, a cultivarlo, tanto en uno mismo como en los demás, eso está presente desde las primeras obras de Platón. ¿Eso es a lo que se refiere Platón con el educar en virtudes? Sí, es una de las dimensiones. Educar en virtudes... para Platón, digamos, tiene muchas dimensiones. Una son las virtudes intelectuales, digamos, la honestidad en la búsqueda de la verdad y de encaminarse uno mediante un esfuerzo pues bastante persistente y profundo en buscar la verdad teórica, pero también, al mismo tiempo, eso está siempre unido con el interés por cultivar virtudes de tipo moral, ¿no? Como la justicia, la moderación, la valentía, el autocontrol, en fin, hay un conjunto de virtudes que Platón pone sobre la mesa como parte integral del desarrollo humano, ¿no? Vale, ¿qué debería emular aprender un catequista de Platón? Bien, la verdad es que es una buena pregunta. Creo que hay varias cosas. Una muy interesante es, me parece, el esfuerzo y la creatividad que tiene Platón, insisto en la palabra creatividad, en poner en los modos de poner en contacto con la verdad. En el sentido que creo que a veces tenemos quizá, ¿no?, el prejuicio de pensar que transmitir una verdad o transmitir un contenido consiste en enumerar una serie de ideas o de principios, y Platón ensaya, y a lo largo de sus obras encontramos un montón de recursos que no son directamente una transmisión teórica y puramente, digamos, sistemática de un contenido, sino que tiene que ver con usar alegorías, mitos, historias, imágenes. De hecho, toda la obra de Platón es un canto a un personaje que dibuja de manera muy distinta y con anécdotas, historias, con ideas, con argumentos, pero con mucha
con mucha literatura, que no es otro que Sócrates, que es su gran héroe, ¿no? Pues quizá de manera parecida a un catequista, en realidad en el centro de su mensaje está otro personaje, que no es Sócrates y que no es un filósofo, pero es también un gran personaje, que es Jesucristo, y quizá la manera de transmitirlo a veces puede que sea quizá demasiado teórica o intelectual, y quizá debamos encontrar otras maneras de introducir a los catecúmenos y a los que aprenden, ¿no?, de la fe, pues en la figura de Jesús a través de otras maneras, ¿no? O a través de ensayando también herramientas creativas como las que ensayó en su momento Platón, ¿no? Quizá de eso podemos aprender algo. Y desde tu experiencia como filósofo, como investigador también en educación, ¿podríamos aventurarnos a decir qué papel tiene que tener un catequista, en el sentido de si tiene que ser el maestro, tiene que ser el amigo, tiene que ser un simple guía, un profesor? ¿Qué figura puede tener, o sea, relacionando desde el punto de vista de Platón, de las enseñanzas que nos da Platón? Vamos, me parece muy interesante. Yo creo que ahí quizá ya me estoy como aventurando demasiado, y si es así, pues que cada cual tome lo que considere oportuno de esto, pero creo que hay una imagen muy interesante en Platón de cómo debe ser el maestro, y que de nuevo nos la proporciona su imagen de Sócrates, y es que Sócrates, cuando se presenta y habla de sí mismo como maestro, no habla como de una autoridad ni de alguien que transmite o que está por encima de los demás, sino más bien habla de sí mismo como de alguien que ayuda a dar a luz a ideas. Es decir, él no introduce nada en los demás, sino que ayuda y facilita que los demás encuentren por sí mismos una verdad que, dice Sócrates, y lo dice Platón también, está ya en su corazón o está ya en su interior. Entonces, es, por así decir, la labor del catequista, en la medida en que se pueda realizar la analogía, es también probablemente la de facilitar que cada uno descubra por sí mismo pues aquello que está puesto en su corazón, y que además San Pablo lo dice explícitamente incluso en algún lugar, ¿no? Como que esta ley está inscrita por Dios en el corazón de cualquier persona, sea o no creyente, ¿no? Y de alguna manera, probablemente Sócrates, y leyendo a Sócrates y viendo cómo Sócrates se esfuerza por educar de esa manera, que de nuevo no es la de alguien que impone o transmite o se esfuerza por hacernos pensar de una determinada manera, sino es alguien que atiende a cómo somos cada uno de nosotros, se preocupa por cómo es cada persona con la que está hablando, para ver de qué manera, a partir de la situación en la que se encuentra la persona con la que habla, puede ir escarbando y puede ayudarla a buscar dentro de sí dónde están esas semillas de verdad que todos tenemos dentro. Piensa Platón, piensa Sócrates, y creo que también en parte piensa un cristiano, ¿no? Has respondido a la siguiente pregunta que te iba a formular, por lo tanto la voy a trasladar en conversación en vez de en pregunta, porque era una pregunta que yo entendía que era complicada, pero que efectivamente la quiero relacionar con todo esto de lo que estamos hablando en torno a Platón, ¿no? Un catequista se puede quedar en eso, en transmitir hechos, en transmitir vivencias y sucesos en torno a la figura de Jesucristo. Pero efectivamente, ¿cómo se puede despertar esa experiencia de la fe, ¿no? Dices que Platón es el que va diciendo, pues, el que va poniendo los medios para que la persona descubra. Te lo pregunto y te cambio la pregunta. ¿Platón era un filósofo que evidentemente no era cristiano? Estamos hablando de un filósofo antes de Jesucristo, pero sí tenía una profunda convicción de lo divino? Sí, o sea, eso, digamos, y enlazando con la pregunta anterior, creo que tiene que ver con que Platón y Sócrates confiaban en que la verdad es algo que está puesta, está ahí dada de antemano, no la creamos nosotros, sino que nos la encontramos, y confían profundamente en que el ser humano es capaz de encontrarla. Entonces, esa confianza en el ser humano creo que es muy sano, por así decir, y muy positivo, que cualquier persona que pretenda educar a otro, sea catequista o sea profesor, pero quizá más todavía en un catequista, por el hecho de que nosotros tenemos además quizá la fe y la revelación que nos dice que eso es efectivamente así, que el ser humano es capaz de encontrar la verdad, pues se tiene que traducir probablemente esa confianza en el modo en que tratamos a la otra persona, ¿no? Y en el sentido de que confiamos en ella, confiamos en sus capacidades, respetamos también sus ritmos, respetamos también incluso muchas veces sus errores, ¿no? Sócrates muchas veces empieza a conversar sobre la base de errores de sus interlocutores, y no insiste tanto quizá muchas veces en el error, sino en, bueno, cómo eso puede servir quizá de punto de partida para ir encontrando y construyendo. Y en ese sentido quizá, insisto, ¿no? Una parte, vamos, fundamental sería la confianza en la verdad, en que cada ser humano es capaz de encontrar la verdad, pero también el interés por el individuo particular que cada uno tiene delante, ¿no? Y eso en Sócrates es muy claro. A Sócrates le importa y le interesa lo que cada individuo con el que está hablando cree, quiere y siente, y se preocupa por conocerlo. Y muchas veces reconoce que hay limitaciones y que quizá no van a avanzar todo lo que le gustaría y que no llega a transmitirle todo lo que le gustaría quizá transmitirle, pero el punto de partida es muy claro y es, como digo, la confianza en la capacidad del ser humano y al mismo tiempo la atención al individuo concreto, particular, a la persona que tiene delante. Pues mensaje para los catequistas, que sean creativos y que pongan los medios para que sus catecúmenos vayan también descubriendo. Y desarrollar en los estudiantes el sentido
crítico. Efectivamente. Miquel Solans, profesor, gracias por habernos acompañado estos minutos en la Radio de la Virgen. Muchas gracias a vosotros. Están abiertas las puertas del Aula de la Fe, están escuchando Radio María, una pausa musical y abrimos nuestro siguiente bloque dedicado a la doctrina. Un momento. Posesión eterna de ti mismo, consúmeme sin cesar y haz mi alma desbordar de tu ternura infinita. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda hasta la eternidad. Posesión eterna de ti mismo, consúmeme sin cesar y haz mi alma desbordar de tu ternura infinita. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Abrimos nuestro bloque de doctrina. Ya saben que en el Aula de la Fe, este espacio de Radio María, aprovechamos unos minutos para tratar en profundidad conceptos que tenemos que explicar a nuestros alumnos, a nuestros chavales de catequesis, y que lo hacemos de la mano de sacerdotes que nos ilustran y nos dan consejos y nos explican cómo hacer de manera correcta esta labor. Hoy queremos hablar de la virtud, de esa disposición habitual del ser humano para hacer el bien. Y para ello, Sara, hemos invitado de nuevo a Tomás Trigo. Eso es, Tomás Trigo obtuvo la licenciatura en Historia y Geografía en la Universidad de Valladolid. Se doctoró en Filosofía y en Teología en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma. Fue ordenado sacerdote por Juan Pablo II en 1987. Sus temas de investigación son la relación de la ley natural con la ley de Cristo y las virtudes. Fue profesor de Teología
moral en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Es autor de numerosas publicaciones, especialmente obras infantiles y juveniles. Actualmente es capellán en un colegio concertado de Pamplona. Tomás, bienvenido de nuevo a la Radio de la Virgen. Muchas gracias a vosotros por recibirme. ¿Qué son las virtudes? Pues, a ver, ¿cómo podría definir las virtudes? Pues mira, las virtudes más importantes son las virtudes de Cristo. Esas son lo que nosotros tenemos que imitar, porque Jesucristo es nuestro modelo. Entonces, en Jesucristo vemos un conjunto de características positivas, como por ejemplo el amor a los demás, como la generosidad, el perdón, como perdona a los que le piden perdón, etcétera, etcétera. Entonces, esas virtudes después pues, se han estudiado ya de un modo más académico. Y hay una lista de virtudes, etcétera, y hay virtudes humanas que adquirimos con nuestros propios medios, y virtudes sobrenaturales que nos da Dios. Pero como se puede ver, pues son siempre características positivas que nos ayudan a obrar bien, de un modo firme, ¿no? O sea, que la persona que tiene la virtud, por ejemplo, de la generosidad, no es que sea generosa una vez, es que habitualmente es generosa, con su dinero, con sus bienes, etcétera, ¿no? ¿Y eso cómo se adquiere? Pues se adquiere a fuerza de ser generoso una vez, otra vez, algunas veces se falla, y entonces uno se deja llevar por la avaricia, pero ese esfuerzo, esa lucha con la ayuda de Dios para ser generoso, pues se va consiguiendo poco a poco. ¿Por qué son tan esenciales para, digamos, la vida cristiana? Pues mira, si la vida del cristiano consiste en imitar a Jesucristo y en parecerse a Cristo lo más posible, en identificarse con Cristo, eso se puede traducir, no de un modo absoluto, pero bueno, habría que decir más cosas, pero se puede traducir en tener las virtudes de Cristo. O sea, que la vida cristiana se puede reducir a decir que consiste en vivir las virtudes de Cristo en nuestras circunstancias concretas, no hace 2000 años en Nazaret o en Jerusalén, sino aquí y ahora, en las circunstancias de cada uno, en la familia, etcétera, ¿no? Vale, ¿cómo se cultivan las virtudes en un mundo así como tan marcado por la inmediatez, el individualismo o no aceptar, por ejemplo, pues a Cristo? Las virtudes, para vivir las virtudes, primero hace falta vivirlas en la familia. Ya sé que esto lo he dicho otras veces, pero es que es tan importante y tan necesario que no se puede olvidar. Y los padres creo que son los primeros educadores en las virtudes de sus hijos. Los niños aprenden todo de sus padres. Si sus padres pues son amables, ellos serán amables. Si sus padres se pelean, ellos buscarán siempre en la pelea la manera de resolver las cosas, etcétera. Entonces hace falta un ambiente familiar donde se vivan las virtudes. La caridad, la fe, la esperanza, justicia, fortaleza, templanza, que son las virtudes cardinales, ¿no? Estas últimas. Y una vez que las aprenden en casa, que prácticamente las aprenden sin que sus padres tengan que decir nada, o sea, simplemente dándoles ejemplo. Después ya le pondrán nombre a ese modo de actuar, ¿no? Pues mira, esto es pues ser una persona generosa, esto es una persona justa, esto es una persona que dice la verdad, tal, etcétera. Pues después viene ya la enseñanza, la catequesis en el colegio, etcétera, ¿no? Y donde también necesitan que el profesor, la profesora, el catequista tenga esas virtudes. Porque si un catequista se pone en plan furioso con los niños y tal, eso no les está enseñando ni la amabilidad, ni la caridad, ni nada, ¿no? O sea, que hace falta siempre el ejemplo. Pero eso lo saben se sabe desde los primeros filósofos griegos. Es una cosa que está clarísima. Hace falta un ámbito donde haya amor, amistad o amor, donde los demás también quieran vivir las virtudes. Entonces, hay uno aprende las virtudes de modo vivo. Pues ya con el tiempo pues se puede profundizar en cada una desde un punto de vista ya teológico, filosófico, etc. ¿Y hay algunas que son más importantes que otras?
Pues mira, entre las virtudes sobrenaturales está la fe, la esperanza y la caridad, que las tres son importantísimas, ¿no? Aunque la que queda al final en el cielo es la caridad. Pero de las virtudes humanas, pues dije antes hablé de las virtudes cardinales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Las 4 son muy importantes. Hay muchas más que giran en torno a estas 4. Pero hay una que yo le tengo especial cariño y que me resulta muy atractiva y que, sin embargo, no goza de popularidad. Popularidad. Que es la virtud de la prudencia. La prudencia es la madre de todas las virtudes, para empezar. O sea, que es la más importante de las virtudes humanas. Lo que pasa es que por prudencia muchas veces se entiende cosa que no es prudencia. O sea, se entiende ir siempre despacio, no comprometerse a nada, no mojarse, callar siempre, sin... Claro, eso no es prudencia. Pero a los niños basta con explicar, claro, la prudencia es una virtud bastante compleja, etcétera, que tiene muchas partes, pero basta a veces con decirle cosas muy sencillas. Por ejemplo, ser prudente es pensar antes de actuar. Cosa que nos cuesta mucho, ¿no? Porque en entrada hacemos lo que nos parece, ¿no? Pero ayudarles a pensar, aunque sea un poquito, antes de actuar, para ver si lo que van a hacer está bien o está mal, o deben hacerlo o no deben hacerlo, si es oportuno o no. Bueno, pues así es como se empieza a vivir la prudencia, aunque ni hace falta llamarle prudencia, simplemente se puede llamar, pues saber tomar decisiones, por ejemplo. El arte de tomar decisiones, porque la prudencia es tomar decisiones sobre las cosas que vamos a hacer. Y después las demás también son muy bonitas, ¿no? Pero quería hablar especialmente de esto porque eso. Es bonita. ¿Cómo podrías tú definir lo que es un hombre virtuoso? O sea, si para ti, por ejemplo, vale, entre las virtudes teologales está la caridad, ¿no? Entre la principal de todas, porque en ella encierra el amor. Pero a ti te parece que, bueno, la prudencia es la madre de todas las, ¿no? ¿Podrías tú nombrar algunas virtudes que tú dices, bueno, pues este sería un hombre virtuoso si las tiene estas en especial, por ejemplo? Bueno, mira, es que las virtudes o se tienen o no se tienen. O sea, que no es que puedas tener una virtud y no las otras. Es también una cosa ya muy sabida en la filosofía, que el crecimiento de las virtudes es como el crecimiento, por ejemplo, de una mano, ¿no? No crece primero un dedo y después el otro, sino que crecen todas a la vez. Por esto tiene una finalidad pedagógica muy importante, porque en vez de decirle a un chico, un niño o niña, tienes que luchar en todas las virtudes, unos 60 y tantas, no vas a luchar en todas, ¿no? Lucha en esta virtud. Entonces, al mismo tiempo que luchan en esa virtud, está luchando en todas, están creciendo las demás. Por ejemplo, obedece a tus padres, la virtud de la obediencia. Bueno, pues si obedece, si lucha por vivir la virtud de obediencia, también está ganando en caridad, en generosidad, en todo, ¿no? Entonces es la manera de concretar una virtud. En la vida cristiana hay una costumbre que se vive desde hace muchos años, hay siglos, que se llama el examen particular, que es examinarse particularmente de cómo he vivido esa virtud durante el día. Y al día siguiente igual, entonces voy viendo que fallo, ¿no? Entonces, pues bueno, rectifico, pido perdón al Señor y tal, y vuelvo a luchar. Es una cosa también muy, muy interesante, porque en la vida cristiana no es un estar ahí y ya está, ¿no? No, es moverse con la ayuda de Dios, ir pareciéndome cada vez más a Jesús, imitando sus virtudes. Y eso es una aventura, de cierto modo, ¿no? Eso, o sea, eso si hacemos como examen de conciencia todos los días, ¿no? Que de hecho el día a día ya nos atropella. Sí. y quedamos, ¿no? No, perdón, no he entendido la O sea, eso, que, no, más que todo un comentario que decirte que la importancia de hacer el examen, o sea, como de conciencia todos los días, pero el día a día nos atropella y es como que muy difícil también ver que no hemos cumplido con tal virtud o pues con tantas cosas en el día que de repente pues dicen, pues no sé qué virtudes se he puesto en práctica o no. Bueno, por eso un consejo muy importante, que yo también tengo que vivirlo, es que hay que pararse. O sea, la vida puede ser muy complicada y muy tal, y mucha prisa y tal, pero para hablar con Dios y para
parecernos a Jesucristo, para ser mejores cristianos, necesitamos parar y dedicar un rato a hablar con el Señor, con la Virgen, a hacer examen de cómo nos estamos portando y preguntarle a Él qué te parece, Señor, esto lo he hecho bien o mal, tal, ¿no? Te pido perdón por esto que he hecho mal, etc. Eso hay que parar. ¿Quién era el que decía? No me acuerdo si era Pascal, que decía que el gran problema del hombre contemporáneo, no era Pascal, debía ser otro, más contemporáneo, es que no es capaz de estar a solas en su habitación durante 1 hora sin hablar. Por eso, el silencio, sentarse, que puede ser delante del Señor en una iglesia, delante del sagrario, ¿no? O en la propia habitación. Y decir, voy a dedicar estos minutos, lo que sea, a cada uno, exclusivamente a hablar con Dios, como si solamente él y yo estuviésemos en el mundo. Bueno, eso ayuda muy bien, ayuda mucho después a no ir por la vida a toda velocidad, porque uno ya va de otra manera, ya va sabiendo que Dios está con él y que no hace falta apurar tanto, ¿no? Que hay que disfrutar un poco de lo que hacemos, ¿no? Del trabajo también, ¿no? Ahora yo creo que estamos un poco disfrutando, ¿no? de este rato de conversación. Pero es que si nos dejamos llevar por el ajetreo y la velocidad y el ruido, pues no, así no conseguimos nada. Pues Tomás Trigo, apuntamos de nuevo, claro que sí, todos estos consejos que nos has dado y te damos de nuevo las gracias por habernos acompañado otro día más en la Radio de la Virgen. Hasta la próxima. Muy bien, hasta la próxima, gracias. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Le puedes sentir moviéndose entre nuestras almas, le puedes oír cantando con nosotros aquí, le puedes llevar cuando por esa puerta salgas, le puedes guardar muy dentro de tu corazón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Le puedes notar a tu lado en este mismo instante. No seas ya más de los que no le quieren ver. Le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto
tan cierto como que te canto y me puedes oír. Este pasado fin de semana hemos celebrado el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN, la jornada anual en la que la Iglesia Católica promueve este espíritu misionero y los valores cristianos, y que como cada año tiene lugar en octubre. Evidentemente es importante que todos nos concienciemos de la importancia de la esperanza, de conocer a Dios, de que esa esperanza de conocer a Dios llegue a todos los rincones del mundo, y para ello, evidentemente, pues es importante conocer en qué consiste la labor de los misioneros y de las misiones. En este último tramo del Aula de la Fe recibimos en los estudios de Radio María, Sara, a Manuel Díaz Guerrero. Eso es, Manuel Díaz tiene estudios de teología de la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente funge como responsable de animación misionera de obras misionales pontificias. Manuel, bienvenido a la Radio de la Virgen. Gracias por haberme invitado. Lo hemos escuchado esta semana, pero recuérdanos por qué se celebra el DOMUN. Bueno, el DOMUN es una jornada a nivel mundial en el que la Iglesia, a través de obras misionales pontificias, da a conocer la labor de los misioneros. Fundamentalmente para darles a conocer, para orar por ellos, para contribuir con su labor misionera económicamente y también para suscitar vocaciones, que es nuestro nuevo reto, ¿no? Tu función dentro de la Delegación de Misiones de Navarra es animar y aumentar la conciencia misionera comunitaria. ¿En qué consiste esta labor? ¿Qué quiere decir eso de animar? Es amplio. Tenemos multitud de materiales de obras misionales pontificias para trabajar con niños, con jóvenes, con adultos, con mayores. Tenemos revistas, tenemos redes sociales. Tenemos para los jóvenes un podcast precioso, que es el de Supergesto, que también lo recomiendo, y sobre todo trabajamos con grupos, tanto el voluntariado como las Javieradas, como el trabajo con misioneros en grupos. O sea, no solo tenemos los materiales, sino que nuestra actividad se basa mucho en lo relacional, ¿no? En el testimonio. Vale, mira, te queríamos preguntar, bueno, el DOMUN y las catequesis tienen que estar relacionados a la fuerza porque ambos buscan profundizar la fe y la misión en la Iglesia. ¿Cómo es esa relación entre la catequesis y el DOMUN? Bueno, es que la catequesis, supongo que estaréis de acuerdo en que más que dar, datos o ofrecer un montón de ideas sobre la Biblia, sobre Dios, al mismo tiempo es ser testigos, ¿no? O sea, el catequista es un testigo de aquello que está proclamando. Todo lo que hacemos nosotros se basa en el mismo principio, ¿no? O sea, está muy bien tener muy buenas ideas, tener un mensaje de mucho calado, pero si al final no eres testigo de lo que dices, pues ahí, en ese sentido, un catequista y un misionero, pues bueno, quitando el lugar donde están, tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? ¿Qué le dirías a un catequista cuando, imagínate, pues eso, que la semana pasada, antes de que se celebrara el DOMUN, se enfrentara a sus chavales o a sus jóvenes y tuviera esa obligación de explicarles, esa tarea de explicarles qué es el DOMUN? ¿Qué le pedirías tú que les transmitiera? Pues las ideas que últimamente ha lanzado el Papa Francisco a cada momento y sobre todo los mensajes del DOMUN, ¿no? Primero, la conciencia de que el misionero no es aquel que se va a un sitio lejano a proclamar el Evangelio y a vivirlo, sino que todos los cristianos estamos llamados a ser misioneros. Y al catequista le diría que la manera de ser testigo es con pasión, es con alegría, es con entusiasmo, es, como decía el Papa Francisco, no podemos ser tristes, ¿no? Hay que contagiar el Evangelio con muchísima pasión, alegría y esperanza. Vale, ¿y cómo se puede integrar en la catequesis la experiencia del DOMUN para los niños que comprendan la dimensión misionera de la Iglesia? Normalmente lo que hacemos es hablarles de misioneros concretos y de la labor de los misioneros. Y otra cosa que hacemos también, a su nivel, es hacerles ver de qué manera ellos pueden contribuir a la misión. Porque generalmente se piensa que la manera mejor para contribuir a la misión es la económica. Y les explicamos, oye, que igual la mejor manera es la oración, o tenerlos en cuenta, o que os planteéis incluso si algún día queréis ser misioneros, ¿no? En ese sentido, tanto en el aula como en la catequesis, como en la parroquia, al principio es el mismo, les recordamos eso, que ellos pueden ser misioneros desde su edad. De hecho, tenemos una jornada que es tan fuerte como la del DOMUN, que es la de infancia misionera. La infancia misionera. ¿Esa cuándo se realiza? Infancia misionera normalmente es en enero.
Aunque aquí en Navarra tenemos un momento muy fuerte de la infancia misionera, que es en mayo, que es la Javierada Escolar. La Javierada Escolar. Precisamente te iba a mencionar eso, ¿no? Que me imagino que los oyentes saben que este programa lo realizamos, lo producimos desde Navarra. El misionero principal del que les habláis a los niños me imagino que será San Francisco Javier, pero también hay otros que podríamos destacar. ¿Cuáles destacáis entre toda esa enorme lista? Bueno, Santa Teresita de Lisieux, copatrona de las misiones, y San Francisco Javier son las dos figuras más fuertes, principales y las más fuertes que damos a conocer. Pero bueno, a veces te sorprende porque, por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux, pues nunca fue a las misiones, ¿no? Lo que hablábamos de la oración, ¿no? Pero fue una gran apasionada de las misiones y una gran promotora de las misiones, ¿no? De San Francisco Javier, pues yo que no soy navarro, podría decir que es la figura más conocida y al mismo tiempo más desconocida. Porque todo el mundo nombra a San Francisco Javier, pero a la hora de conocer la vida, lo que hizo, cómo fue, pues como ocurre en Galicia con Rosalía de Castro, que todo el mundo sabe quién es, pero nadie sabe cómo es. Aquí muchas veces hay que fomentar bien la figura de San Francisco Javier como persona porque no se le conoce. Muy bien. Bueno, ¿y qué actividades se podría preparar un catequista para que los catecúmenos participen activamente pues, en estos actos? ¿Se te ocurre algo, alguna idea que darle a nuestros catequistas que nos escuchan? Bueno, en la página web sí que tenemos. Si no lo encuentran en la página web, nos llaman a la Delegación de Misiones y tenemos una unidad didáctica para catequistas, para la figura de San Francisco Javier y de los misioneros. Y respecto a las misiones tenemos muchísimo material, tanto catequético como de revistas, como pues desde niños hasta adolescentes. O sea, en ese sentido se ponen en contacto con nosotros y de manera gratuita le ofrecemos todo ese material para trabajar las misiones. Porque, de hecho, lo decías antes, que parece que solo podemos ayudar a las misiones económicamente, ¿no? Pero precisamente eso, a un niño, ¿cómo se le explica que todos de alguna forma estamos llamados a ser misionero y que efectivamente esa puede ser su vocación? Bueno, de manera muy básica. Él en un principio, pues, hombre, si puede animar al papá a que también pueda contribuir con el domo económicamente, genial. Pero bueno, sobre todo, hacerles ver que ser misionero y ser testigo es una manera de ser en la vida. Por lo tanto, ellos pueden empezar a ser misioneros en ese sentido. Si ven que un niño lo está pasando mal, pues no pasando de él. Si ven que a un niño le están haciendo daño, pues defenderlo o denunciarlo. Si ve que tiene que hacer la tarea, hacer la tarea. Y si tiene que hacer caso a los papás en casa, es una manera de ser ante el mundo, ¿no? De colaborar desde lo que eres con lo que eres. Desde lo ordinario. Efectivamente. No. Si con eso y con el conocimiento poco a poco que tengas de Jesús y del Evangelio, entonces es cuando te haces misionero, porque es lo que más les explicamos. Ellos cuando les preguntas, ¿qué es un misionero? El que hace un montón de cosas buenas en montones de sitios. Sí, pero lo hace por Jesús, porque ha conocido a Jesús, porque eso le hace feliz y porque quieres que otros lo conozcan. Lo que pasa es que se van a sitios donde la realidad es tan dura que para dar a conocer el Evangelio y a Jesús, pues tienen que hacer un pozo, una iglesia, un sitio donde hacer curas, etcétera. Manuel Díaz Guerrero, miembro de la Delegación de Misiones de la Diócesis de Navarra. Muchas gracias por habernos acompañado en Radio María y hasta pronto. Gracias a vosotros. Vamos cerrando ya las puertas del Aula de la Fe. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los... Vamos bajando las persianas del Aula de la Fe. Ya saben que los últimos minutos de nuestro programa los dedicamos a conocer la vida y las obras de un santo relacionado con la educación. Ana Bástidas, ¿cómo estás? Hola Alfonso, buenas tardes. ¿De qué santo vamos a hablar hoy y por qué? Hoy vamos a hablar de San José de Calasanz. Hablaremos de él porque este santo español fue el fundador de las escuelas pías. Nada menos que la primera institución europea de enseñanza primaria. ¿Cuál es su historia y por qué la Iglesia lo ha canonizado? San José de Calasanz fue sacerdote español y fundador de las escuelas pías, la primera institución en Europa que ofreció educación primaria gratuita.
Muchos piensan que la idea de una educación universal nació en la Revolución Francesa, pero siglos antes Calasanz ya había abierto escuelas para niños pobres en Roma, ganándose el nombre de apóstol de la escuela popular. Vivió hasta los 91 años, una edad increíble para su tiempo. Sin embargo, no todo fue fácil. En 1642 fue expulsado de la orden que él mismo fundó, acusado injustamente. Solo después de su muerte, la Iglesia reconoció su obra. ¿Y qué podemos aprender de él? Pues José de Calasanz no dejó ningún libro escrito que explicara sus métodos, pero escribió muchas cartas y las propias constituciones de las escuelas pías. En ellas encontramos algunos consejos. Nos dice: la verdad es la educadora del ser humano. La ignorancia causa muchas ruinas. De ahí que educar al ser humano es regenerarlo. Educar es inspirar en el estudiante un amor ardiente por la verdad, pues solo ella puede conducir a la persona a la completa felicidad. Sin embargo, no basta con conocer la verdad, hay que practicarla y vivirla. A pesar de que el ser humano no deja de aspirar a la verdad, se encuentra con numerosos obstáculos para vivirla. Y es ahí donde entra en escena el papel protagonista del maestro. El maestro es cooperador de la verdad. ¿Y qué significa para San José de Calasanz ser cooperador de la verdad? Ante todo, el educador, como cooperador de la verdad, ha de ser activo, pero su actividad no será absorbente, en sentido de hacerlo todo por el estudiante, ni prepotente, pues de los dos agentes, el maestro y el discípulo, el principal es el segundo, es decir, el discípulo, mientras que el maestro es cooperador solamente, el discípulo es operante. Por último, nos dice que la vocación será la gran cualidad del educador, pero no se refiere a la llamada de Dios, sino a una inclinación y aptitud para el magisterio. Y como señal clara de esta vocación del maestro, él nos dice que uno debe tener un amor hacia los niños. Pues con ese mensaje así terminamos. Les recordamos que en 15 días, si Dios quiere, volveremos a abrir las puertas del Aula de la Fe para compartir una hora de radio con educadores, sacerdotes, catequistas y por supuesto con todos ustedes, en definitiva, con los protagonistas de la catequesis y de la formación. Gracias a Sara Ruiz, gracias a Ana Bástidas. Hasta dentro de 15 días. Yo soy Alfonso Muerza. Sigan escuchando la radio de la Virgen. Adiós. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En marcha iré cantando, por pueblos predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.
El Aula de la Fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza y Sara Ruiz.